Ya, listo. Bien, la clase pasada hablamos un poco sobre cómo se dio inicio a lo que es la mejora continua, ¿no? Vimos y analizamos un poco que la mejora continua, si bien tiene antecedentes, se puede decir, de origen japonés, también notamos que esto de ya pensar en cómo ir mejorando constantemente se dio a partir de la época de la revolución industrial, ¿no? Cuando ya se empieza a hablar más de producción masiva, producción en masa, producciones en grandes lotes. Cuando hablábamos mucho también de mejora continua, la palabra mágica era procesos, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere mejorar? Los procesos. ¿Y para qué se quieren mejorar los procesos? Para ser más competitivos, ¿no? Para ser más competitivos. ¿Y qué significa ser más competitivos? Adaptarse a las exigencias del mercado, ¿no? Entonces, para eso se quiere ser más competitivo, para eso se quiere mejorar constantemente, porque constantemente las exigencias del mercado están evolucionando, están cambiando. Entonces, tenemos que pensar que las organizaciones tienen que actuar con ese dinamismo precisamente para adaptarse, ajustarse a esas nuevas exigencias. Es por eso que los procesos deben ser procesos más que todo flexibles. Eso es lo que habíamos conversado a manera de recordar lo que hemos visto la semana pasada. Hoy el tema que nos compete el día de hoy es un tema más que todo, ¿cómo te puedo explicar? La intención es sembrar, vamos a decirle así, una semilla, y esta semilla sería la cultura de la mejora continua. Cuando hablamos de cultura, cultura lo que con lo que debemos relacionarlo es todo aquello que se entiende como costumbres, ¿no? Valores, formas de vivir, de pensar, que ha adoptado una determinada sociedad como parte de la sociedad. Entonces, estas formas de hacer las cosas, estas costumbres, estos valores, forman parte de una sociedad que a la vez la caracteriza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos decir de los japoneses, ¿no? Los japoneses, dentro de los valores que tienen su propia cultura, está, digamos, la disciplina, ¿no? Los alemanes, por ejemplo, dentro de los valores que tienen su propia cultura está la precisión, ¿no? Siempre buscan la precisión, la exactitud. Y así podríamos hablar, en fin, de cada cultura y sus particularidades. Pero en este caso, este sembrar esta semilla de la mejora continua es adaptar a nuestras costumbres, adaptar a nuestra forma de pensar, y no solo nuestra forma de pensar, sino a nuestra forma de vivir, una actitud de constantemente ir mejorando, de ser mejor personas, de ser mejores organizaciones, de ser mejor en los diferentes aspectos que corresponden, no solo a temas empresariales, no solo a temas de organización, sino a temas que deberían empezar por nosotros mismos, ¿no? Por el deseo constante y ferviente de ir mejorando cada día. Así es como deberíamos ver eh, este tema de la cultura de la mejora continua, ¿vale? Bien, ahora hablemos un poco. Para entender eso de la mejora continua, tenemos que entender, en primer lugar, todo lo que se refiere al pensamiento Lean y después todo lo que se refiere a lo que es la mentalidad Kaizen. ¿Ya? Son de repente palabritas nuevas para nosotros, pero nos van a dar un indicio de lo que significa sembrar esta semillita de la mejora continua. ¿Ya? El pensamiento Lean. El pensamiento Lean, el centro, la piedra angular de este pensamiento, es la de medir. Constantemente habla de la medición, ¿no? Pero para que tú puedas medir, obviamente tienes que tener unos datos anteriores y posteriores para que hagas esa comparación, ¿no? O sea, ¿qué quieres medir? Lo que quiero medir es la mejora, pero para que tú puedas saber si hay mejora o no mejora en eso, en aquello que estás modificando en tu proceso, tienes que medir. Entonces, es importante, en base a esto del pensamiento Lean, este control que se hace. O sea, yo recolecto información,
porque quiero saber qué está fallando. Después voy a aplicar una mejora. Igual, tengo que recolectar información para ver si mi mejora realmente está surtiendo efecto. Ya, eso tienen que tener en cuenta cuando hablamos del pensamiento Lean. Entonces, el pensamiento Lean, ¿qué es? Es ser mejor cada día. O si quieres decirle de otra manera, el pensamiento Lean es mejorar cada día un poquito más. Ya, a eso se refiere. Ahora, estas mejoras, si lo vemos del plano netamente organizacional, netamente empresarial, las mejoras, o mejor dicho, la persona o las personas que tienen que notar más que todo esta mejora son los consumidores, son los clientes, son los usuarios finales. Ellos son los que realmente tienen que notar y sentir esta mejora, porque es precisamente para ellos que se está haciendo esta mejora, porque esta mejora implica ¿qué? Una creación de valor. Las empresas competitivas, las empresas que se diferencian de otras empresas, se diferencian o resaltan o son del gusto y de la preferencia de los consumidores precisamente porque son creadoras de valor. Le crean valor a los consumidores, le crean valor a sus clientes. Y eso, son generadores de valor. ¿Y qué es crear valor? Es ese plus adicional, aquello que tienes tú, pero que no lo tiene, digamos, la competencia, y por eso te escogen a ti. Entonces, si estoy haciendo una mejora precisamente para crear ese plus. Estoy haciendo una mejora precisamente para generar valor. ¿Quién va a aprovechar ese valor generado extra? El consumidor. Entonces, no podemos, digamos, dejar de pensar en los consumidores, en el cliente final, cuando hablamos de estas mejoras en los procesos. Porque muchas veces, y suele pasar, ¿no? Hablamos de esta mejora en los procesos, pero solo estamos enfocados en que dicha mejora me reduzca los costos. Y está bien, porque es parte de aplicar una política de mejora busca reducir costos, sí, eso es verdad. ¿Por qué? Porque te vuelves más productivo, haces más con menos, está muy bien. Y eso por el lado de la organización es positivo en términos, vamos a decirle, numéricos, ¿no? En términos monetarios, porque estás reduciendo costos. Pero no te olvides que esta mejora en los procesos no solo es para reducir costos, es para seguir creándole valor al consumidor. O sea, no podemos dejar de pensar en el consumidor, no podemos dejar de pensar en el usuario final, porque es precisamente a través de nuestro producto, a través de nuestro servicio, que queremos satisfacer una necesidad o cumplir el deseo de una persona, de un consumidor, de una empresa, en fin, de quien nos compre. O sea, no podemos dejar de lado que esa creación de valor es para el consumidor. Y espero que esté bastante claro lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, metiéndonos más a fondo a esto del pensamiento Lean, ¿ya? Es crear valor, como te había dicho, y entiéndeme, esto de crear valor está definido. Quien define la creación de valor, siempre va a ser el consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor es el que valora tu producto, valora tu servicio. ¿Quién valora? El consumidor. Entonces el consumidor siempre va a ser el que tiene que sentirse beneficiado con esa creación de valor. ¿Ya? Lo que te había comentado, ¿no? La mejora continua busca reducir los costos, sí, busca mejorar la productividad, sí, busca mejorar la eficiencia. Y acá hay que tener cuidado, ¿ya? Porque muchas personas piensan que eficiente y eficaz es lo mismo. Que eficiencia y eficacia son sinónimos. Y no es así, queridos chicos. Siempre que hablemos de eficiencia, y te voy a preguntar esto en la siguiente clase. Siempre que hablemos de eficiencia, estamos relacionándola más con la utilización de los recursos. ¿Cómo utilizo los recursos? Si utilizo los recursos de manera adecuada, de manera óptima, porque hablamos mucho de optimización, estoy utilizando mis recursos de manera eficiente. Eficiente, recursos. Eficiente, recursos. Cuando hablamos de eficacia,
Eficacia está más que todo relacionado al resultado, a lo que obtienes. ¿Ya? Cuando tú logras un objetivo, un resultado, independientemente de cómo lo has logrado, está siendo eficaz. Está siendo eficaz. Eficacia, resultados. Eficiencia, recurso. ¿Cuál es lo ideal? Ser eficiente y ser eficaz. ¿Qué significa ser eficiente y eficaz? Significa ser efectivo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, una persona efectiva es aquella persona que es eficiente y eficaz. Es decir, que utiliza de manera óptima sus recursos y a la vez alcanza los resultados. Entonces, obviamente estos conceptos están relacionados con la mejora continua. ¿Por qué? Porque por el lado de la eficiencia, con la mejora continua, con la mejora de los procesos, busco utilizar mejor mis recursos. Y por el lado de la eficacia, busco crear valor. Busco crear valor. ¿Cuál es el resultado final de utilizar bien mis recursos de esta mejora? Esta creación de valor que si quieres podemos decirle, no si quieres, sino que en realidad deberíamos entenderlo como calidad. Calidad. Entonces, mire todo lo que relacionamos con el pensamiento Lean. Estamos relacionando, en primer lugar, este principio de mejorar cada día un poco más. Estamos hablando de reducir desperdicios, reducir costos, de ser más productivos. Estamos hablando de mejorar la calidad y estamos hablando de crear valor. Todo eso a partir del pensamiento Lean. ¿Ya? ¿Estamos como estamos? ¿Me están siguiendo? Muy bien. Una persona, dos me están siguiendo. Ya, bueno, sigamos. A ver, un momento, se sale mi pantalla. Wait. Acá estamos, ya, muy bien. Bien. Hay algunas preguntas que te podrían ayudar para que puedas desarrollar más esto del pensamiento Lean. Por ejemplo, si casi todo lo estamos relacionando más a procesos, ¿no? Entonces, si tienes un proceso para la producción o para brindar un determinado servicio, tienes que preguntarte, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de preguntas, pero digamos las más considerables. ¿Cuántas tareas tienes que realizar para que realmente consigas ese producto o servicio final? O sea, ser concienzudo de no realizar procesos innecesarios, porque realizar procesos innecesarios demanda tiempo y demanda recursos, ¿no? O sea, la intención es reducir todo lo inútil, reducir todo lo innecesario, solo hacer lo realmente importante, lo que realmente genere valor, y no perder no solo dinero, no solo recursos, sino lo más importante que tenemos, no perder tiempo. Y el tiempo también deberíamos verlo como un recurso, probablemente como el recurso más importante que debemos tener como personas y como organización, porque el tiempo es uno de esos recursos que una vez que se va, no regresa. El tiempo que pasa, el tiempo que pierdes, no regresa. Un minuto, un segundo perdido, no regresa. Entonces por eso deberíamos considerar el tiempo como el recurso más importante que tenemos. La idea del pensamiento Lean es reducir desperdicios. Eso sí te lo había dicho, te lo había comentado de manera bastante clara. ¿Qué tipo de desperdicios se pueden dar? En realidad esto de los desperdicios, perdón, se da no solo en áreas de producción, no solo en áreas donde, digamos, va a haber un proceso de transformación, elaboración, no, hay desperdicios en todas las áreas. Y el pensamiento Lean no es un pensamiento que se aplica solo al área de producción, sino es un pensamiento que debe aplicarse a toda la organización. Por eso tenemos, por ejemplo, desperdicios con datos, con información. A veces porque hay programas o software que se encargan de procesamiento de datos,
precisamente para evitar desperdicios. A veces tenemos data innecesaria, data o muy antigua, o data que tiene elementos o datos que no me sirven para tomar decisiones. Entonces, toda esa información irrelevante a la larga es un desperdicio, pero sobre todo de tiempo. ¿Por qué? Porque está procesando datos o estar leyendo datos que no me van a generar nada positivo, me han hecho perder realmente mucho tiempo. ¿Qué se debe hacer en estos casos para evitar este tipo de desperdicios? Tener en primer lugar siempre documentación ordenada. Y que no sea documentación innecesaria. He visto lugares donde tienen documentación para la documentación. O sea, imagina lo que te digo, ¿no? O sea, la documentación tiene que ser necesaria, uno, para hacer más fácil este proceso de información, y dos, también para mantener un orden que no me genere pérdidas de tiempo, ¿no? Cuando se trabaja en situaciones de desorden, se genera demasiada pérdida de tiempo. Un ejemplo claro, ¿alguna vez se les ha traspapelado algún documento? ¿Sí o no? ¿Han tenido alguna vez esa experiencia que se les ha traspapelado algún papel, algún documento? Que nadie me... Ah, ya les he dicho ya, participación. Ok. Bueno, la cosa es que demora demasiado encontrar, ¿no? Encontrar ese documento que se nos ha perdido. O sea, cuando pudiste estar haciendo cosas mucho más productivas, estabas realmente perdiendo tiempo buscando un documento. Desperdicio, en este caso, ¿desperdicio de qué? De tiempo. Desperdicios relacionados a los procesos. Igual, en casi todos los casos, el principal desperdicio es el desperdicio de tiempo. Si tenemos procesos innecesarios, no solo voy a gastar recursos, no solo voy a gastar dinero, sino también voy a gastar tiempo. Por eso es importante revisar los procesos, ver si realmente cada paso, cada etapa, porque un proceso es una serie de etapas, realmente son necesarias. Si hay alguna que no es necesaria o hay alguna que hay que mejorarla, hay que hacerlo, porque genera desperdicios más que todo de tiempo. Desperdicios relacionados al entorno físico. Estos están más que todos relacionados a temas de desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando se tenía que hacer una reunión de una empresa que tiene sucursales en otras ciudades, si tú querías reunirte con la persona, con el jefe de todas las sedes, tenías que viajar a la sede central. O sea, imagínate el tiempo que demora en viajar a la sede central, los gastos que implica ir hasta la sede central. Hoy, gracias a la tecnología actual, por ejemplo, desperdicios de este tipo se han reducido un montón. Si yo quiero tener, por ejemplo, ahorita nosotros en vez de estar en un salón de clases, digamos, en el cual tanto yo como ustedes se hubieran tenido que desplazar, ¿no? Y lo cual implicaba un pago de transporte, ¿no? Porque no creo que todos lleguen caminando. En vez de hacer eso, lo que estamos haciendo ahora, estamos teniendo una sesión, estamos teniendo clases, yo estoy tratando de hablar con ustedes, por lo menos yo estoy hablando, veo muy pasiva su participación, pero ya nos está dando ese desperdicio de tiempo que implicaba, por ejemplo, el trasladarse, ni ese desperdicio que hubiera implicado, por ejemplo, pagar transporte, alojamiento o entre otras cosas. Y acá hay uno grave, acá hay uno, no voy a decir grave, acá hay uno importante, desperdicios en cuanto a recursos humanos. Ajá. ¿Cuándo hay desperdicio en cuanto a recursos humanos? Hay por dos motivos, ¿ya? Hay dos motivos o dos formas de desperdiciar el recurso humano. El primer lugar es cuando contratas mal.
Es decir, contrataste una persona que no da la talla para la organización, que lejos de ser un solucionador de problemas, genera problemas, que lejos de brindar soluciones, brinda más problemas. Entonces, ahí es una forma de haber cometido un desperdicio en cuanto al personal. Y la otra forma de desperdiciar personal es cuando tienes personal muy bueno, personal muy competente, personal muy comprometido, personal que tiene buenos conocimientos y no saber aprovecharlo para la organización. Y lo colocas en actividades en las cuales su rendimiento obviamente no va a ser el mejor porque no está sabiendo aprovecharlo. Ahí también podríamos hablar de desperdicios. ¿Qué busca entonces el pensamiento Lean? Eliminar estos desperdicios. ¿Por qué busca eliminar estos desperdicios? Porque así reduce costos. ¿Ya? ¿Por qué busca reducir costos? Porque así te vuelves más competitivo, más competitivo. ¿Ya? Ahora, esta reducción de costos, esta reducción de desperdicios, obviamente significa mejorar, mejorar, mejorar. Entonces, si queremos llevarlo esto al ámbito personal para nosotros mismos, tendríamos que identificar, obviamente nosotros no vamos a decir los procesos, ¿no? Porque no tenemos procesos, ¿no? Pero sí lo que puedo decir es lo que tienen que identificar cada uno de ustedes son sus hábitos. ¿Sí? Y van a encontrarse, van a darse cuenta que tienen hábitos que les genera desperdicios y muchas veces de tiempo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cambiar esos hábitos que no les aporta nada positivo. Voy a ponerles un video. Espérenme un momento, me voy a conectar un momento solo para poner el video. Espérenme. Aquí en el Lean Enterprise Institute pensamos mucho en el cambio, en la transformación de las empresas. Día tras día aspiramos a conseguir la meta deseada. Esto es lo que significa. Claro que sí, ahorita te hablamos un poco de eso de la pregunta, ¿ya? Pero ¿se está mirando mi pantalla? ¿Se está mirando el video? A ver, confírmenme. ¿Y se escucha? Aquí en el Lean Enterprise Institute pensamos mucho en el cambio, en la transformación de las empresas. Día tras día aspiramos a conseguir. ¿Se escucha el audio del video? A ver.
Ahora sí. Conseguir la meta deseada. Esto es lo que significa trabajar a nivel de empresa. Conseguir la meta deseada. Esto es lo que significa trabajar a nivel de empresa. A lo largo de los años, hemos aprendido que esta efectiva transformación de la empresa requiere cambios en... Aquí en el Lean Enterprise Institute pensamos mucho en el cambio, en la transformación de las empresas. Día tras día aspiramos a conseguir la meta deseada. Esto es lo que significa trabajar a nivel de empresa. A lo largo de los años hemos aprendido que esta efectiva transformación de la empresa requiere cambios en 5 ámbitos. Una mejora de carácter innovador y atrevido. No 4 ni 6, sino 5. Así que el Lean Thinking tiene una visión sobre cada uno de esos 5 ámbitos. Lo que vamos a hacer para visualizar esos cambios en la empresa es usar la ilustración de una casa. La metáfora de la casa ha estado presente en Lean Thinking desde hace mucho tiempo. Por eso pensamos que es conveniente usarlo. Empezaremos desde el techo para adentrarnos en él. Una buena casa debe tener un techo para protegerte de la lluvia, el granizo y también del exceso de sol si fuera necesario. En lo alto de la casa vamos a tener nuestros objetivos, nuestras metas y aspiraciones. En otras palabras, vamos a preguntarnos cuál es nuestro propósito moral. ¿Por qué estamos aquí? ¿Como una compañía? ¿Como una empresa? Se puede pensar que es para generar dinero. Esto desembocaría en que no nos preocuparían los valores y solo nos preocuparían los beneficios. El Lean Thinking nos hace pensar qué valores estamos creando para los clientes, la sociedad, los empleados. ¿Cuál es nuestro propósito moral? Al empezar con una pregunta como esta, nos situamos para conseguir una transformación eficaz. Y esta será la primera cuestión. De manera más específica, cada individuo en su organización necesita ser capaz de poder preguntar y contestar: ¿qué problema resuelvo yo aquí? ¿Qué problemas estamos tratando de resolver? La siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es el trabajo a realizar? ¿Qué es el trabajo? Toda casa debe tener paredes o pilares que la sostengan. Por eso, lo primero es el trabajo a realizar, o lo que podemos llamar progreso. ¿Cuál es el proceso por el que vamos a conseguir nuestro objetivo? Si nuestro objetivo es crear vídeos, debemos saber cómo conseguir una cámara. Después, nos aseguramos de que tenemos las luces apropiadas y que realmente podemos llegar a terminarlo. Luego, a medida que vayamos ganando experiencia, encontraremos problemas en el trabajo y qué necesita ser mejorado. Por lo que necesitamos medios para mejorar los procesos y el trabajo a realizar. Siempre hay que comenzar con el trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Por ese motivo, ahora he encontrado los medios para resolver el problema y así poder dar la máxima calidad en nuestro servicio. Ese es el primer pilar para sostener el techo. El techo no va a sostenerse solo con ese pilar. Hemos de tener otro. Y esto lo vamos a denominar capacidad. Este pilar se entiende haciendo la pregunta: ¿qué capacidades necesitamos para hacer el trabajo que resolverá nuestro problema y cumplirá con nuestro propósito? Por lo tanto, la adquisición de capacidades comprende entonces el otro pilar, el segundo pilar. Con estos 2 pilares, ahora tengo algo que sostenga mi techo. Por tanto, empieza a parecerse a una casa. Pero una casa no es una casa hasta que es un hogar. Y comienza a ser un hogar gracias al comportamiento de la gente que vive en él. El sentimiento personal está dentro, no fuera. La protección y la comodidad de una casa. Pero también la dinámica o la vida que confiere a la casa para convertirla en un hogar. Hay 2 aspectos en los que debemos reflexionar. Uno de ellos es el sistema de gestión que puedo determinar que apoyará el desarrollo de la construcción de capacidades para hacer el trabajo, para cumplir el propósito. También los comportamientos, las habilidades básicas que requiere un líder para que seamos capaces de trabajar con eficacia en este sistema de gestión de la construcción de la capacidad para hacer el trabajo y cumplir el objetivo. Así que necesitamos definir estos comportamientos, las habilidades básicas. Por ejemplo, ¿cómo podría responder como líder cuando uno de mis empleados, uno de los miembros de mi equipo, tiene un problema o ha cometido un error? ¿Me enfadaría? ¿Lanzaría cosas? ¿O entiendo los obstáculos que impiden al empleado tener éxito y puedo eliminarlos? El sistema de gestión, entonces, es algo que puedo definir como yo defino un dispositivo mecánico. Digamos que nos reunimos todas las mañanas a las 8.
Nos veremos de nuevo antes de la comida para ver cómo ha ido el día. Vamos a tener reuniones semanales para evaluar y determinar nuestros planes para la próxima semana. Nos reuniremos mensualmente para ver si estamos cumpliendo nuestro plan anual. Y cada año vamos a desarrollar un plan que se llevará a nuestra organización más hacia la consecución de nuestro objetivo definido. Esto es, pues, algo que se puede definir mecánicamente, el sistema de gestión. Y a continuación, los comportamientos, las conductas líderes y los comportamientos de trabajo en equipo son esas habilidades básicas las que hacen que este sistema funcione. Y un ámbito, más para nuestro modelo de transformación de la empresa, está oculto. Es el pensamiento básico, una serie de ideas que informan de todo lo que hacemos, que informan de todas nuestras actividades y que subyacen nuestro intento de lograr nuestro propósito. Pensamiento fundamental o básico va unido a otros conceptos, mentalidad o suposiciones subyacentes. Los supuestos pueden ser de dos tipos: supuestos explícitos que articulamos y supuestos subyacentes ocultos que no percibimos en el día a día. Estos son los supuestos subyacentes que conforman nuestra cultura hoy por hoy y los ideales a los que aspiran. Comprender esto nos ayudará a cerrar el círculo y a identificar otros círculos que cerrar en otras partes de nuestro funcionamiento empresarial. Todas estas cosas juntas son las que hay que abordar y sobre cada una de ellas me puedo hacer algunas preguntas. ¿Qué problema estamos tratando de resolver? ¿Qué propósito estamos tratando de lograr? ¿Cuál es el trabajo que se hará? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué capacidades se requieren? ¿Cómo voy a crecer? ¿Qué sistema de gestión puedo definir? ¿Y qué comportamientos son necesarios para construir las capacidades? ¿Para hacer el trabajo? ¿Para solucionar el problema que queremos resolver? Subyacente está la cuestión de abordar qué es nuestro pensamiento básico. ¿Qué pensamos sobre causa y efecto hoy en día? ¿Cómo es el pensamiento comprendido actualmente en nuestra cultura? ¿Y cómo hace ese efecto el tipo de cultura que queremos crear? Estas cuestiones nos pueden guiar hacia el éxito. Si dejamos alguna de estas cuestiones fuera, fallaríamos. Listo. Realmente interesante este videito. De repente la voz no animaba mucho, ¿no? La voz, pero el video realmente muy interesante, porque precisamente habla de la creación de valor, pero habla no solo de la creación de valor para el consumidor, para el cliente, sino habla de la creación de valor para los integrantes en sí de la organización, Bien, a ver un rato, voy a volver a salir. Bien, eso fue por parte de lo que significa el pensamiento Lean. Ahora vamos a ver la otra parte. A ver, que está más que todo relacionado a la mentalidad Kaizen. Por ahí me hicieron una pregunta. ¿Los malos hábitos pueden generar desperdicios? Te voy a dar un ejemplo que por sí solo se debe explicar, sin más explicación. Un mal hábito: dormir hasta tarde. ¿Tú qué dices? ¿Te genera o no te genera desperdicios? ¿No te genera desperdicios? Todo el tiempo que has desperdiciado durmiendo, ¿cómo que no?
Un montón. Ese es solo un ejemplo. Ese es solo un ejemplo. Entonces los malos hábitos generan desperdicios, pues, desperdicios. Por eso les decía, esto es la mejora continua, no solo por un temas organizacionales, sino también para la empresa, ¿no? Bien, ¿está mirando mis diapos? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver con la segunda parte, ya lo que se refiere a la mentalidad Kaizen. La mentalidad Kaizen. Creo que se ha colgado. Ya. Ya, ahora sí, ahora sí. Espérense, ya. Ahora sí. Ahora, cuando hablamos de la mentalidad Kaizen, ya hemos visto que está relacionado con el tema de la mejora continua, ¿no? Con el tema de mejorar cada día. Con el tema de... A ver, para hacerlo más sencillo, ¿ya? Pensamiento Lean, eliminar desperdicios. Mentalidad Kaizen, mejorar cada día un poco más. ¿Ya? Pero para que realmente se dé esto de la mejora de la mentalidad Kaizen, para que realmente tenga un efecto en la organización, lo primero que tiene que existir es un compromiso de la alta dirección. ¿Por qué hablamos de un compromiso de la alta dirección? Es decir, el compromiso que debe existir en primer lugar por parte de los directivos de la organización. Todo liderazgo siempre se predica, siempre se fomenta, siempre se incentiva y siempre motiva con el ejemplo. El líder siempre va a tratar de influenciar a las demás personas con su ejemplo. Entonces, si queremos en una organización entender el verdadero concepto de la mejora continua, este concepto en primer lugar tiene que ser creído por las personas que se encargan de tomar las decisiones desde la alta gerencia, porque es a través de ellos que se trata de motivar, influenciar a toda la organización a siempre estar con una actitud y una mentalidad de disposición, esa es la palabra correcta, de disposición a ofrecer cambios que siempre sean en búsqueda de una mejoría. Entonces, este compromiso, porque es un compromiso, debe partir desde los niveles más altos de la organización. La mentalidad Kaizen para los empleados como elemento 2. Esto está muy relacionado con el tema de la motivación. Un trabajador motivado es un trabajador productivo. ¿Cuándo se le quita la motivación a un trabajador? Cuando, por ejemplo, ese trabajador tiene una idea nueva y el jefe, lejos de escucharlo, le dice, ¿sabes qué? Síguelo haciendo como siempre lo haces, porque así son las cosas. Y ni siquiera le dio la oportunidad, por ejemplo, de que exprese esa nueva idea. ¿Eso iría a favor de una mentalidad Kaizen? No, porque este trabajador con esa idea lo que buscaba era mejorar de repente un proceso. Pero si se les corta estas iniciativas a los trabajadores, de por sí ya se está cortando esta mentalidad Kaizen de mejora continua. ¿Qué se tiene que hacer? Siempre se tiene que estar motivando a los colaboradores a que constantemente busquen la mejor manera de hacer las cosas. Ok, ya existe un procedimiento, sí, eso está muy bien, pero ¿qué tal si un trabajador ve una forma más segura o más rápida de hacer el mismo trabajo, pero de repente cambiando un poco el procedimiento? ¿Eso es una mejora? Ya es una mejora y no debería cortarse eso a los colaboradores. ¿Ya? Para motivar muchas veces se usa el castigo y el reconocimiento. No es muy bueno aplicar técnicas de castigo. ¿Por qué te digo? Porque algunos se fijan más que todo en los resultados. Quiero resultados. Si no consigues los resultados, castigos, sanciones, ajustes de sueldo, etc, etc. Los castigos tienen un efecto negativo porque genera resentimiento en el trabajador. Por eso, lo recomendable es trabajar con incentivos. Si superas la meta, si superas los objetivos, por ahí te cae un bono. Obviamente la persona va a estar motivada porque quiere ese bonito, ¿no? Quiere llegar a ese bono. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí?
Bien. Crear una cultura de aprendizaje, de no culpar a los empleados. Muchas veces cuando suceden situaciones poco positivas dentro de las organizaciones, lo primero que se hace es buscar culpables. Muchas veces en vez de buscar soluciones, se empieza a buscar culpables, buscar culpables, buscar culpables. Entonces en una mentalidad Kaizen, no se trata de buscar quién tiene la culpa o quién no. Lo que se trata es de solucionar el problema. Muchas veces puede haber situaciones en las cuales las cosas no salen bien. Y lo que busca la mentalidad Kaizen es aprender de los errores para no cometerlos, o aprender de esos errores para hacer mejor las cosas. A partir de ese error, mejorar las cosas. Ojo, no quiero que esto se confunda a que tienes que esperar a que pase algo malo para que recién mejores. No, 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 no. Eso es lo peor que podríamos hacer. Solo dice, lo que quiere decir es que en este intento de querer mejorar las cosas, ¿se puede cometer errores? Sí, sí se puede cometer errores. En este intento de mejorar, de buscar la mejora continua, sí se puede cometer errores. Pero el tema, en vez de buscar culpables, el tema está en buscar soluciones. Siempre, y quédense con eso siempre. Me acuerdo cuando yo trabajaba en una empresa de consultoría, mi jefe siempre solía decir eso, ¿no? Los problemas son evidentes, los problemas ya los sé. No me digas los problemas porque ya los conozco. Dime si tienes la solución. Eso no solo era motivador, sino era retador, ¿no? Era muy retador, ¿no? Oh, ya ha pasado esto, lo sé. Y ahora, ¿cómo lo vas a solucionar? Y por último, considerar el proceso, no solo el resultado. Muchas empresas solo se fijan en el resultado. Por ejemplo, en producción, producir. Y no les importa algunos aspectos, por ejemplo, como seguridad y salud ocupacional, ¿no? Porque están pensando en producir. ¿Qué te quiere decir una mentalidad Kaizen? Una mentalidad Kaizen a lo que te quiere incentivar es a que si tú haces bien las cosas, desde la manera en cómo las haces, el resultado de por sí debería ser bueno. O sea, no te concentres solo en el resultado, en cómo va a quedar al final, sino en cada paso que haces para alcanzar ese producto o servicio que quieres brindar. Entonces, tienes que considerar el proceso, tienes que considerar que la calidad final es la calidad que tú le has incluido en cada etapa del proceso. A eso se refiere la mentalidad Kaizen. Vamos a ver un videito más. Pero me voy a salir de acá. Bien, se mira. Ya. ¿Llegan a ver mi pantalla? ¿Se está mirando la pantalla del video? Ya, listo. Vamos.
Y dice Deming, sin datos solo eres una opinión. Y yo estudio los datos de programas estadísticos para encontrar los problemas en la fábrica. Yo aplico la metodología Lean Six Sigma que desarrolló General Electric y Motorola. Yo además soy certificado Lean Six Sigma Green Belt por la Universidad de Tokio. Menudo lío. Ahora todo el mundo habla de Lean, escucha Lean por aquí, Lean por allá, pero ¿qué es eso de Lean? ¿Qué es Lean Manufacturing? ¿Qué es Lean Management? ¿Hay una sola visión unificada de lo que es Lean? ¿Cuál es el objetivo final y qué pretende Lean? Y todas esas palabras en japonés que utilizan los expertos en Lean, ¿por qué Lean no es tan japonés como Kaizen, Kanban, Gemba y muchas otras palabras de origen japonés? Para entender todo este lío tenemos que viajar en el tiempo y situarnos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, ver lo que pasaba en Japón, y por el lado contrario, ver lo que pasaba en los Estados Unidos. En los Estados Unidos de aquellos días, la producción en masa estaba en plena forma. Y mientras en las industrias de automoción de los Estados Unidos cantidad era sinónimo de calidad, en Japón esta producción en masa estaba en cuestión principalmente debido a la escasez de materias primas. En aquellos años el control de las materias primas y sobre todo del acero por parte de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial ahondó esta diferencia entre los planteamientos de gestión de la industria japonesa y la estadounidense. De esta manera, la industria japonesa valoraba el inventario como un gasto tremendamente costoso y lo englobó en una categoría que determinó con la palabra japonesa muda, que en japonés significa desperdicio, basura, algo sobrante e innecesario. Así, ya en 1936, Kiichiro Toyoda pidió a sus ingenieros que debían diseñar una fábrica sin inventario. ¿Sin inventario? Eso iba en contra de todos los postulados presentes en el mundo industrial del momento. Sin embargo, Kiichiro Toyoda consideraba el inventario como el mayor muda y causa de todos los demás mudas en una fábrica. Uno de estos ingenieros que recibió el encargo de Kiichiro Toyoda fue el pionero de los grandes cambios que se avecinaba en Toyota, y que se incorporó en 1942 como jefe del taller de máquinas. Este ingeniero es Taiichi Ohno. Taiichi Ohno identificó los 7 mudas de los que hablaba Kiichiro Toyoda: inventario, tiempo, movimiento de inventario innecesario, esperas entre procesos, sobreproducción o producir más de lo necesario, sobreprocesamiento o realizar operaciones sin valor, y defectos. El objetivo final es un sistema productivo just in time o justo a tiempo. Así, desde los años 40 hasta principios de los 70, mientras en Japón luchaban desesperadamente contra el inventario por medio del incremento del nivel de calidad, en los Estados Unidos se vivían los años dorados y se fabricaban coches cada vez más grandes y pesados. Y la producción en masa de las mayores empresas de automoción las convertía en las 3 grandes: General Motors, Ford y Chrysler. Pero a finales de los 70, tras la primera crisis del petróleo junto a los grandes triunfos de la economía de los Estados Unidos, las industrias sufrieron una elevación de los costes y por ello trataron de diseñar nuevas estrategias de ahorro, principalmente basadas en la deslocalización a países con menores costes laborales. Los pequeños y fiables coches japoneses e incluso los europeos eran despreciados por el comprador de la primera economía del mundo. Sin embargo, en los años 80 los fabricantes japoneses empiezan a ser más competitivos y van mejorando su especial sistema productivo basado en la escasez. Y por fin comienzan a realizar inversiones en los Estados Unidos, Canadá y Europa en forma de alianzas con empresas locales. Esta era la única vía para conseguir mayores cuotas de mercado en las cerradas economías de la época. En 1984, Toyota realiza una alianza con General Motors en la New United Motor Manufacturing situada en California, una antigua planta de General Motors cerrada 2 años antes. De esta manera, General Motors pretendía copiar y pegar el sistema productivo de Toyota y plasmarlo en una fábrica que pretendían construir como un espejo exacto a Brasil. Así, General Motors se haría con el especial modo de fabricar de Toyota. Mientras General Motors se frotaba las manos, en Toyota estaban muy tranquilos. Al mismo tiempo, el MIT empezó en 1979 con la primera fase del programa que estudiaba la especial competitividad de la industria japonesa de automoción, bajo la denominación de International Motor Vehicle Program y liderado por James P. Womack. El proyecto fue financiado con $5 millones de la época por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta primera fase concluyó en 1991 con la publicación del libro La máquina que cambió el mundo. En este libro surge por primera vez el concepto Lean Manufacturing para referirse al sistema productivo de los fabricantes de automoción japoneses. En este despliegue de Toyota en Nummi tuvo la suerte de participar el maestro Koichi Kimura, interviniendo en varios desarrollos en California y México.
y siendo acompañado permanentemente por un ingeniero de General Motors para su enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, a pesar del éxito inicial en NUMMI como la planta con mayores niveles de calidad del grupo, General Motors todavía no ha conseguido implementar ese sistema productivo en el resto de plantas. Y aunque algunos de los ingenieros capacitados en NUMMI tuvieron cierto éxito en la introducción del enfoque en sus fábricas de Brasil, este éxito se diluyó rápidamente y terminó con el rescate de General Motors tras su quiebra en 2009. Esta alianza se produjo también en Australia bajo la denominación de UAI, cerrada en 1996. Y en Canadá bajo la denominación de CAMI, entre General Motors y Suzuki, que desde el año 2009 pertenece exclusivamente a General Motors. Entonces, ¿no se puede copiar y pegar como pretendía hacer General Motors? Pues resulta que no. El sistema productivo de Toyota no funciona así como creía General Motors. Bueno, en realidad ningún sistema productivo total o TPS, tal y como lo denominan los japoneses en su propio entorno, porque ellos no utilizan la palabra Lean. Poco después de concluir el estudio IMVP en el MIT, James Womack y algunos colegas fundaron el Lean Enterprise Institute, que se dedicó a difundir y a colaborar en la difusión del especial Lean Manufacturing que habían estudiado. Ahora bien, para resolver el fracaso en el corta-pega que intentó General Motors, la gente del MIT adaptó el sistema productivo de Toyota a la racional cultura de los Estados Unidos. Sin duda una buena idea basada en el cortoplacismo que imperaba en los 80 y en los 90 en los Estados Unidos de la época. Recordemos que era la época de los yuppies. Veamos un ejemplo. La herramienta Value Stream Map, con las siglas VSM o análisis de la cadena de valor en español, es una herramienta diseñada por el MIT. Pero es inexistente en el Toyota Production System y en otros similares como Sumitomo, Denso, Honda, etc. ¿Es necesaria entonces? Realmente el Toyota Production System y el Lean Manufacturing o Lean Management de Womack son diferentes. Incluso en los 80, General Electric y Motorola profundizan en el control estadístico de calidad, desarrollando unas técnicas denominadas Six Sigma. La unión de lo que el Lean Enterprise Institute y el MIT denominan Lean y el control estadístico de la calidad de General Electric y Motorola creó lo que ahora se denomina Lean Six Sigma. Es decir, aplicar los postulados del Lean y el MIT para resolver las desviaciones detectadas por un control estadístico de calidad. De este desarrollo vienen las certificaciones denominadas BELT, Green Belt, Black Belt y Master Black Belt. En estas certificaciones se enseña mucha estadística y poco Lean. Pero estas certificaciones se han adaptado a diferentes planes de estudio con pocos o ningún elemento en común. Menudo lío, ¿verdad? Ahora el Lean Manufacturing que el MIT estudió y adaptó a la cultura de los Estados Unidos en base a unos estudios incompletos del sistema productivo de Toyota, se ha visto ampliada con el control estadístico de procesos de la metodología Six Sigma. Estas metodologías pueden ayudar a conseguir una mayor calidad, pero lamentablemente no lo hacen en la dirección de las empresas japonesas a las que pretenden emular. Estas empresas no consideran Lean como un método, ni el control estadístico de la calidad como herramientas necesarias. Estas empresas japonesas excelentes y exitosas confían en Kaizen o mejora continua para lograr una calidad total. Sin embargo, la carencia de una estructura de conocimiento claramente definida y la orientación a corto plazo de lo que se conoce como Lean o Lean Six Sigma es un obstáculo para lograr Kaizen y la participación total. Y por fin llegamos al año 2011, cuando el sensei Koichi Kimura comienza a regalarnos sus investigaciones acerca del sistema productivo total que hace excelentes a estas corporaciones japonesas. Y dentro de ellas aprendió directamente de los pioneros. En sus enseñanzas escritas, el sensei Koichi Kimura nos proporciona la manera correcta de lograr los niveles de calidad y productividad de la industria japonesa, sin filtros o deformaciones. Este nuevo conocimiento, creado durante los últimos 60 años en Japón, ha sido estructurado de una manera sin precedentes gracias a su experiencia como consultor interno y externo en más de 11 países diferentes. Este intercambio de culturas le facilitó identificar y estructurar conceptos organizativos que estas empresas japonesas utilizaban en sus sistemas internos. Así el sensei Koichi Kimura define y estructura muchos conceptos, como la pirámide del sistema productivo total, el marco de gestión de fábrica, y ha podido definir el mismo concepto de la excelencia, además de muchos otros sistemas y estructuras, profundizando verdaderamente en los sistemas de las empresas japonesas excelentes. Así, tras mucho estudiar, transmitir y estructurar las enseñanzas del sensei Koichi Kimura, es como creamos el Factory Management Institute y su estructura de entrenamiento y certificaciones a nivel internacional. Eso no. Bien. A ver, un rato.
Bien, síntesis entonces. Para entender esto de sembrar una cultura de mejora continua, teníamos que entender dos, no vamos a decir si corrientes ya, pero sí dos formas de pensamiento, porque en realidad deberíamos verlo así, ¿no? Dos formas de pensamiento, porque entendamos la cultura como valores, costumbres, ¿no? Que tiene una determinada sociedad, un determinado grupo. Entonces, por un lado, el pensamiento Lean, que es la reducción de desperdicios. ¿Ya? Los desperdicios son perjudiciales. Y por otro lado, la mentalidad Kaizen, que es mejorar cada día un poco más, pero esa mejora se debe dar en los procesos, Tanto el pensamiento Lean como la mentalidad Kaizen buscan la creación de valor. Y todo lo que tú escuches con crear valor siempre está relacionado con mayor calidad. ¿Sí? ¿Estamos?